911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 28 de noviembre del 2014 a SOS 911 al rescate del alma. SOS 911 está basado en Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras. Esta bendición, este programa, este ministerio es de parte de la iglesia Ágape Cristiana Bíblica Ágape, que se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en la calle Llave 1002 entre Abasolo y Aldama. Por favor, acompáñenos aquí en Coatzacoalcos. Esperamos ser de bendición para ustedes. Tenemos dos propósitos en este programa: es alabar a Dios por sobre todas las cosas y la edificación de usted a través de la palabra de Dios, la cual tenemos como único fundamento de nuestra fe. Por favor, busque a Dios y encontrará su sabiduría, su bendición, su ayuda. Tenemos en este programa tres segmentos, si Dios permite. El tema estamos continuando: para libertad a otros sin temor, sirvamos a Dios con amor. Después el consultorio bíblico por nuestro pastor Cedas, y al final la oración especial. Si usted tiene algún problema, si usted se encuentra sufriendo, si usted se encuentra con alguna enfermedad y quisiera que oráramos por usted, con gusto lo hacemos en nombre del Señor Jesucristo, sin ningún compromiso. Solamente queremos darle paz a su corazón y pedirle a Dios que haga un milagro en su vida. Si su corazón está roto, si tiene problemas, busque a Dios, Él tiene la solución para su vida. Por favor, escríbanos por favor en este transcurso de este programa o a lo largo de la semana, si usted gusta, al Facebook de la página de Imagen y Política, a Imagen-Política, o mi Facebook personal, Jonathan-RG-Ágape. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la iglesia Ágape, y le invito a que se quede con nosotros buscando al rescatista personal. Él es Jesucristo, que lo ama y quiere y puede ayudarlo. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Las hermanas canten con las hermanas y los varones se lo mismo.
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Confíe en Dios. Él tiene el poder suficiente para ayudarlo. Él puede hacer milagros en su vida. Estábamos tratando acerca de cómo, para ayudar a otros sin temor, sirvamos a Jehová con amor. ¿Tiene usted familiares los cuales le preocupan a usted? Personas amadas, cercanas a su vida, que están preocupadas, que tienen problemas, que están de luto, y quisiera usted ayudarlos, pero no sabe cómo. La ayuda muchas veces, especialmente la del corazón, no necesita lo económico, sino necesita palabras de aliento. Gente que se preocupe por esas personas, gente que esté con ellos, que los acompañe, pero no tan solamente así, sino que les hable al corazón, que les dé aliento. Cuando uno tiene problemas, la verdad, distraerse no ayuda, solamente prolonga un momento el sufrimiento. Cuando uno regresa a la monotonía del día o a la cama ya para acostarse, los problemas regresan a la mente y empieza uno a sufrir. Los vicios, los deportes, eso no nos quita los pesares. Lo que sí nos puede ayudar, lo que les digo con garantía que sí puede ayudarlo a seguir adelante, es el rescatista personal que tenemos nosotros en la iglesia, que es Jesucristo. Búsquelo, Él quiere ayudarlo, y es más, quiere usarlo a usted. Si usted se entrega al Señor con todo su corazón, quiere usarlo a usted para que usted sea de bendición a las personas que lo rodean, para que usted sea su portavoz a través de la palabra de Dios, lleve el mensaje de bendición y de aliento, porque eso es lo que estamos buscando. Personas, hombres, mujeres o niños que quieran servir a Dios por sobre todas las cosas, y Dios va a hacer su obra sin importar la edad. Busque por favor a Dios. Dice Isaías 6:4, dice el profeta: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios quiere usar personas de carne y hueso, pero personas humildes, personas que se entreguen ante Dios. Y humildes no estoy hablando de económicamente, no. Personas, hay gente muy rica que es humilde, pero hay gente muy pobre que es soberbia. Estoy hablando de personas que tengan un corazón contrito y humillado ante Dios, que lo busquen y digan, Señor, yo quiero servirte, porque he comprobado que tú eres lo mejor de la vida, y que con la ayuda del Señor usted puede salir adelante y sacar a sus amados a tener paz, a ver desesperados. Busque por favor a Dios. Moisés, cuando tenía 80 años, sube al monte Sinaí, al monte Horeb, y le habla a Dios a través de una zarza que ella estaba incendiada, pero no se consumía, gloria a Dios. Y Dios le muestra a él su poder, tira a Moisés la vara, y dice, cree en mí, Moisés, yo voy a hacer mi obra en tu vida. Pero Moisés como que tiene excusas. Si 40 años estuvo él en el anonimato, 40 años él estuvo viviendo solamente con su suegro, su esposa y su familia, viviendo con las ovejas, eso fue su vida, y de repente después de 40 años un cambio total. Moisés como que no quiere ir ante Faraón, al rey más poderoso de aquel entonces, para hablar y libertar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Estaba él acostumbrado a su vida, pero Dios le está hablando y le dice, confía en mí. Tira su vara, Moisés se convierte en serpiente, la levanta Moisés y Dios le muestra que se vuelve a convertir en la vara. Moisés mete su mano en su pecho porque Dios se lo dice, la saca y tiene lepra, la vuelve a meter y Dios misericordioso que es, la sana. Dios le estaba mostrando a Moisés que iba a estar con él, que su poder lo iba a respaldar, que con la ayuda de Dios el que lo iba a salvar a los hebreos iba a ser Dios, que Moisés solamente iba a ser el instrumento como esa vara. Pero Moisés entendía mal. Moisés pensaba, yo el libertador de 2 millones de personas, y Moisés empieza a dar excusas. Las excusas, la verdad, solamente muchas veces es por miedo. ¿O no le ha dado usted excusas a alguien que ama a usted? Algo importante que hay que hacer, usted mejor saca excusas. Yo desgraciadamente en alguna ocasión lo hice, o a veces lo sigo haciendo. Moisés le dijo a Dios, Señor, yo no tengo todas las respuestas. Y luego, como habíamos visto el tema pasado, que le invito a que por favor lo vea si no pudo, luego le dice, Señor, es posible que a mí no me respeten. Y Dios con paciencia le contesta a Moisés y le muestra su poder. Ahora, la tercera excusa que Moisés le dice está en Éxodo capítulo 4 versículo 10, que dice así: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo,
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, me expreso con torpeza, con lentitud. Señor, yo no sé qué hablar, prácticamente le dice a Dios. Antes estaba acostumbrado cuando era el príncipe de Egipto. Tal vez nos identifiquemos con Moisés, así. Antes sí podía hablar, ahora yo no sé hablar, me asusto, me tiemblan las rodillas, siento náuseas, no sé qué decir. Lo más que digo aquí durante 40 años es puro ve con las ovejas, pero de ahí en fuera ellos no me hacen caso. Ellos no son cultos funcionarios. ¿Quieres que yo vaya a la corte del rey cuando yo no sé hablar en público? La Biblia dice aquí que él es torpe de lengua y tardo de habla. No dice que era tartamudo, no, eso no lo dice. Dice aquí que se expresaba así, con torpeza. Los nervios así son. Nada más escúchame a mí, me trabo mucho. En la escuela, ¿nunca le pasó a usted que pasaba el momento de exponer en el salón? Y cuando usted estaba pequeño, y a lo mejor era usted como yo, que no le gustaba exponer ni estar frente al público, se escondía detrás del pupitre, y hasta decía uno, voy al baño, maestro, para que no lo pasaran al pupitre y no estuviera usted al frente. Cuando yo estuve en cuarto de primaria, me hicieron hacer una en el pizarrón, era de GIS, ya me siento viejito, el pizarrón era de GIS, una división de 2 cifras, y me acuerdo que me costó trabajo, estaba yo chaparrito, me pusieron una sillita para que alcanzara el pizarrón y estaba yo haciendo ahí puchero. No pude hacerlo, me trabé. El miedo es así, y para volver a pasar me costó mucho. ¿Nunca se ha sentido usted impulsado a ayudar a alguien verbalmente? Cuando usted busca a Dios, Dios quiere ayudarlo a usted a que pueda lograr esa ayuda, ese beneficio con la palabra de Dios. Quizás saquemos excusas, yo no tengo que hablar, no soy un buen predicador, pero Dios está buscando hombres, mujeres y niños que quieran servirle, sin importar la condición que uno viva. Dios quiere usar personas que lo respeten para libertar a las personas que están sufriendo, porque para libertar a otros sin temor, sirvamos a Dios con amor. Él es el que va a dar su respaldo. El apóstol Pablo, cuando pensamos en él, pensamos el más grande cristiano probablemente de toda la historia. Sin la tecnología que hay ahorita, hizo 4 viajes misioneros, y a todo donde él iba sembraba iglesias, gloria a Dios, y Dios lo respaldaba. Este hombre llamado Pablo, uno piensa, él entraba por las calles y empezaba él a predicar y la gente se convertía, pero no. Escuche por favor este versículo, dice 1 Corintios 2, 1 al 3. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros, escuche bien, con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo era un gran orador. El apóstol Pablo era excelente para poder comunicarse con las personas. Mas él dice, yo no quise hablar excelencia de palabras, no quise hablar de sabiduría, quise hablar de Jesucristo y de este crucificado. Entonces hablé con respeto, con debilidad, mucho temor y temblor, porque el mensaje que él llevaba era de suma importancia, trascendental de esta vida a la vida después de la muerte. Entonces él habla con respeto, y a lo mejor esto le dio nervios, lo puso nervioso a él, y le dio el temor y temblor. A lo mejor eso se refiere al texto. Y decimos, el apóstol Pablo sentía así, sí, pero dominaba su temor porque tenía que llevar el mensaje de Dios. Y la urgencia de saber que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, y eso se lo digo a usted, si uno fallece después de la muerte, la sentencia está dictaminada. Los que hayan creído en Jesucristo, que es la puerta de vida, van a estar en la presencia de Dios, y los que no, en condenación. Esta manera de pensar hacía que el apóstol Pablo predicara el evangelio. Y como dice en otra ocasión, ay de mí si no predico el evangelio. Dice ahí mismo en el capítulo 4 y 5 el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablar, uno puede hacerlo durante horas. Hay mujeres que me sorprenden, pero hay hombres que también hablan muchísimo, y hablan de nada. Y cuando uno está angustiado, cuando uno está sufriendo, cuando uno está de luto, o a alguien le ha dado una
diagnóstico del doctor muy delicado. Uno no quiere que nada más llegue uno y nos entretenga y nos cuente su vida, porque así hay gente. No, uno quiere ser alentado, ser edificado, ser rescatado de ese fango que uno está pasando de problemas. Pues Dios es el que puede usarlo a usted para llevar ese mensaje de aliento a la persona que lo rodee. ¿Por qué no escogió Dios a un vocero más elocuente o con menos temor que el apóstol Pablo? Bueno, Dios lo que quería era que la gente escuchara el mensaje, no tanto al orador. Había un hombre llamado Apolos que era poderoso en sus palabras, poderoso en la Biblia, y Dios utilizó a los dos, gloria al Señor. Moisés, cuando pensamos en el apóstol Pablo, no pensamos en alguien así, ¿verdad? Cuando pensamos en Moisés, pensamos el gran libertador, el que abrió el mar rojo, el que recibió los 10 mandamientos, el que envió las 10 plagas de Egipto. Pero Moisés al principio, él no quería ir. Y Dios le habla fuertemente a Moisés. Versículo 11 del capítulo 4 de Éxodo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios le habla fuerte a su siervo. No quiere decir: ya te he demostrado mi poder. Y Moisés dice: no quiero ir. Envía a otro. Señor, me expreso con lentitud, yo voy a hacer mi obra. Y Moisés no quiere. Entonces Dios le habla fuertemente. Le da al Señor prácticamente terapia divina. ¿Ha visto ustedes las personas que están así adoloridas, o después de que se les quita un yeso tienen que ir a terapia? Ese músculo está rígido, no se puede mover. Cuando uno le fracturan un hueso, uno no alcanza movimientos que antes con normalidad los podía hacer. Pero con terapia los músculos se vuelven otra vez flexibles y vuelven a hacer su movilidad total. Dios permita que así le pase a las personas que usted conoce. Así me pasó a mí, gracias a Dios. Pero Dios le da terapia divina, lo mete él a los ejercicios y le empieza a decir: ¿quién le dio boca al hombre? Yo te voy a respaldar. Si yo te dije que yo te voy a enseñar, y yo te estoy demostrando y afirmando que vas a ir, los vas a rescatar, y en este monte los vas a traer y vas a adorarme aquí, confía en mí. Y Dios, que es paciente, Moisés está acabando su paciencia y Dios le habla con fuerza a Moisés. Es que hablar para edificar es un tema muy delicado. Si usted es padre de muchachos jóvenes o adolescentes, ¿nunca le ha pasado que llega su niño o su señorita a su casa llorando, sufriendo, y dice: me cortó mi novio, mi exnovio? Y llega sufriendo, y no le ha pasado que se le queda viendo a usted como diciendo: sálvame, papá, dame palabras de aliento. No sé, mi hijo es muy pequeño. No sé si usted se espantó y diga: ¿y ahora qué le digo a mi hijo? Bueno, ese es un momento crucial en el corazón de ese muchacho o de la señorita, con esos ojos dependientes de los hijos que a veces tienen los muchachos. Aprovéchelo. ¿Y qué necesita usted? El consejo de la palabra de Dios, para que usted sepa que si usted habla de Dios y si usted toma la palabra de Dios y busca dar aliento, este bendito libro es eficaz. Busque a Dios. No es necesario darle una vuelta ni llevarlo de shopping, porque eso se acaba y se convierte en un vicio. Y cuando regresa uno a la casa, en verdad los problemas regresan. No, lo que necesita esa persona es aliento en el corazón. Los planes de Dios son excelentes, son óptimos, son perfectos, pero exigen fe. Y eso es lo que le está diciendo a Moisés: confía en mí. Hoy en el Nuevo Testamento tenemos una promesa que Moisés no había recibido, y Dios, que es Jesús, dice así en Mateo 10, 19 y 20: mas cuando los entreguen a la gente que los quiera matar, decía Jesús a sus apóstoles, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Cuando ustedes tengan miedo, cuando se les pregunte acerca de su fe, cuando los amenacen por su fe, dice Jesucristo, no se preocupen,
Si ustedes han honrado a Dios, si ustedes aman a Dios, Dios los va a respaldar y les va a dar la palabra correcta, adecuada. Dice la Biblia, sazonada con sal, para que puedan ser adecuada y útil para ese momento. Dios le dice a Moisés, yo te voy a respaldar. Moisés hubiera dicho, Señor, como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero Moisés no quiere ir. Después de que Dios le habla así y le muestra al Señor hasta terapias, si me permite decirle, Moisés dice así su cuarta excusa. Éxodo 4:13. Entonces dijo Moisés, ay Señor, envía por mano del que has de hablar, de que debes de enviar. Señor, envía por otro, no por mí, Señor. Y esto lo entiendo porque el versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés, porque Moisés no quería ir. Señor, yo no estoy tan calificado como otros. A cualquiera, Señor, menos que a mí. Hay gente más calificada que yo. Antes era de los mejores oradores, pero ahora tengo 40 años que no he ido a Egipto. ¿No le ha pasado así? Señor, mejor envía a otra persona. Estoy orando para que el Señor envíe a alguien para que ayude a ese familiar que está de luto. Usted, yo podemos hacerlo. Excusas podemos sacar para cualquier cosa, sobre todo para la palabra de Dios, pero que sean válidas. Pregúntele a Dios. Mucha gente dice, bueno, es que tengo hijos pequeños, no puedo hacerlo. Y cuando tiene hijos grandes, es que ahora no puedo porque tengo que trabajar para sacar sus estudios. Tengo una deuda enorme, no puedo yo predicar. Tengo la presión arterial alta, Señor, por eso yo no puedo llevar tu evangelio. Tengo los dientes chuecos, no tengo que ponerme. Tengo sobrepeso, nunca he ido a un seminario. Y pretextos podemos decir. Tengo miedo a las alturas de estar frente a una tele o a algún púlpito. Señor, yo no quiero. Envía a otro, por favor. Y Dios se enoja con Moisés. Imagínense qué será eso, enojar a Dios. Dios, que es tardo para la ira y lento para la ira y misericordioso. Pero cuando uno acaba su paciencia, Dios se enoja. Sí, Dios se enoja. Enojarse no es pecado. Pero Dios no iba a renunciar a Moisés. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, dice así: miren, hermanos, miren su vocación. No son muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. No había gente muy impresionante entre la iglesia de los Corintios. Antes lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Dice versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A lo mejor no somos impresionantes. A lo mejor ustedes de sangre azul. Gracias a Dios, qué bueno. Pero a lo mejor ustedes como yo. O a lo mejor nos han dicho necios, nos han dicho viles. Pero si aceptamos a Jesucristo, lo hemos dejado de hacer. A lo mejor no impresionamos a nadie. A lo mejor no somos guapos. A lo mejor muchas cosas. Pero Dios quiere mostrar su poder a través de usted, a través de su boca. El salmista dice así, Dios le dice al salmista, abre tu boca y yo la llenaré. Está hablando acerca de la comida, de cómo Dios les iba a dar comida durante el éxodo. Pero también cuando usted tenga necesidad de hablar y exponer la palabra de Dios de aliento, también Dios la puede llenar para que usted infunda paz en los corazones. Dios no renunciaba a Moisés, gracias a Dios. Y Dios no renuncia y aún tiene esperanza y cree en nosotros, por eso es amor. Pero a veces lo enojamos. Nuestros papás nos tienen paciencia, pero hasta cierto punto. Bueno, así estaba Dios. Entonces, versículo 14 de Éxodo 4. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará, y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y les enseñaré lo que han de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será en ti en lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios.
tomarás esta vara en tu mano con la cual harás las señales. Dios se enoja, pero con paciencia escucha a Moisés. No quieres ir solo, quieres que alguien más hable. Y Dios, como que su amor hace que sea flexible. Está bien, Moisés, va a ir Aarón contigo. No era mi plan. El plan de Dios era solamente usar a Moisés. Moisés tiene a su hermano Aarón, su hermano mayor. Aunque la mayor era Miriam, de los tres, era la primogénita. Y sí, lo ayuda a Aarón. Desgraciadamente, poco después, Aarón resulta ser problemático. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, Aarón está haciendo un becerro de oro allá abajo. Eso no quería Dios, pero la gente lo veía como el segundo al mando. Luego Aarón critica el matrimonio de Moisés, y eso no quería Dios. No pensamos así. No escuchamos muchas veces lo que Dios nos dice de actuar nosotros. Queremos que alguien más lo haga y que sacamos excusas, pero solamente lo que hacen es estorbarnos pocos después. Mientras que leemos este pasaje, le pregunto, ¿no siente usted como un codazo y como que dice, ya es hora de que des aliento? Si usted es cristiano y usted siente así un remordimiento, o porque no ha servido a Dios, o ve que alguien está sufriendo y pasa usted cerca de él, o en la escuela o en el trabajo, ¿no siente usted un llamado como diciendo, predícale, lleva el mensaje? A lo mejor esa persona está en un problema tan grande que hasta a lo mejor está pensando en suicidarse, y si usted no le predica a esa persona, puede llegar a ese punto tan delicado. Dios no necesitaba a Aarón, Moisés no necesitaba a Aarón, Dios no necesitaba a ninguno de los dos. Lo que él quería es que hubiera compromiso. Y Moisés, después de decir sus excusas, acepta y va a servir a Dios. Versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Sus hermanos estaban en Egipto. Pero como que algo no le dijo Moisés a su suegro Jetro. Como que algo le faltó. Suegro, voy a ver a mis hermanos, a ver si ellos están bien, a ver cómo están. Me preocupan ellos. Tengo 40 años de no verlos. Pero como que se le pasó algo. Yo estaba buscando de comer darle de comer a las ovejas. Y suegro, en el monte Sinaí había una zarza. Y esa zarza estaba encendida, estaba prendida. Fuego había en ella. Y Dios me habló, como que eso no le dijo, ¿no? Solamente se le pasó eso. Bueno, Dios sabe y nos conoce como somos, pero Él quiere que estemos disponibles para Él. Moisés ya iba a servir a Dios. Dios quiere que tengamos a cada paso fe. Termino. Si queremos dejar nuestras excusas porque necesitamos nosotros ser ese rescatista que necesitan las personas y llevar ese mensaje de Dios, tenemos que servirle con amor. Para libertad a otros sin temor, sirvamos a Dios con amor. Y quiero darle 3 advertencias si usted quiere buscar a Dios y servirle así. Primero, esté seguro que es la voz de Dios. Mucha gente dice, la opinión de Dios no me importa. Otra gente dice, Dios me habla todos los días. Bueno, la voz de Dios está aquí. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Hasta suena pleonasmo, ¿no? Solo la Biblia nos llevará siempre por el buen camino. Aparte de la sabiduría que Dios nos da, Dios utiliza la naturaleza también para que podamos aprender y hablar. Sí, pero la palabra de Dios es principal. Una forma de saber cuál es la voz de Dios es si la dirección que uno toma en oración y en obediencia a Dios, hay puertas abiertas, va por buen camino. Pero si no oramos, o si orando encontramos señales de advertencia, puertas cerradas, piedras de tropiezo, barricadas, entonces ¿sabe qué? Retrocedamos, por ahí no es. Segundo, y creo que esa es la más importante, tenga confianza en el poder de Dios. El consuelo de Dios es milenial, es eterno. No se excuse en nuestras limitaciones, no. Recuerde, somos vasos de barro. Y como leímos en Corintios, el poder de Dios se demuestra en nuestra debilidad.
El buen rey Josafat dijo así en un momento de problemas que tenía él, de aflicción y de muerte: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Y aquí quiero llegar: pero a ti volvemos nuestros ojos. Dios, somos limitados. Dios, son más los que nos quieren matar, ese ejército que viene sobre nosotros. Pero a ti, Señor, volvemos nuestros ojos. Dios, Jehová, en ti confiamos. Tenga confianza en el poder de Dios. Él al que respalda lo usa, y cuando Él usa siempre hay victoria. Y 3, siéntase tranquilo con la voluntad de Dios. Aceptemos lo que Él resuelva hacer. No hagamos ajustes, no enredemos las cosas con pecado. No piense que tener a alguien al lado que Dios no lo está llamando es mejor. No, sirva a Dios. Tomemos el camino difícil, el del compromiso. Hablarlo puedo hacer muy fácilmente, pero hay que hablar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Busque a Dios. Dice el Salmo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. Precioso versículo que los niños conocen, que deseo que su niño conozca. Una gran verdad. Temor tenemos todos los días a veces, pero podemos confiar en Dios y Él nos va a ayudar a seguir adelante. Estemos dispuestos a servir a Dios, caminemos con Él y Él nos va a dar paz. Me despido con este texto, Salmo 40, 8-10. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmista, que creo que es David, Salmo 40, 8-10, salió del anonimato, se dejó guiar por Dios, sintió celos por Dios, celos santo del respeto a Dios, que lo respetaran a Dios, y Dios lo respaldó. Y Dios hizo que David fuera otro rescatista grande, así como lo sería en la vida de Moisés. Quitó sus excusas. Señor, si tú me quieres usar para rescatar al pueblo de Israel, Señor, si tú quieres, te sigo. Esas excusas que Moisés le dijo a Dios, nunca más se volverían a repetir. Moisés seguiría a Dios sin excusas. Su momento había pasado de excusas, ahora lo seguiría con fe. Sirva a Dios. Él quiere utilizarlo a usted y ser ese rescatista del alma, como es nuestro programa, es el lema de nuestro programa. Dios quiere utilizarlo a usted para dar paz, para libertad a otros sin temor. Sirvamos a Jehová con amor. Que el Señor lo bendiga. Jesús.
¿Dónde es su emergencia? Es un gusto muy grande volver a encontrarnos aquí y es un privilegio servir al Señor en este ministerio SOS 911 al rescate del alma. Y en ese segmento del programa contesto las preguntas que amablemente me hacen llegar los hermanos o personas que me encuentro en la calle. Y esta semana me hicieron una pregunta que es muy importante porque tiene mucha doctrina. Y esa pregunta es la siguiente. Me dijeron, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa la transfiguración de Jesús? Y quisiera compartir con ustedes ese pasaje tan especial de las Sagradas Escrituras donde se nos narra la transfiguración, una palabra rara, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en Mateo 17. Y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿bien es que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oigan. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y les dijo, levántense, no teman. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Gloria a Dios, qué pasaje tan glorioso. Es un pasaje que presenta eventos portentosos. Hay una nube, seguramente la Shekinah, y la voz del Señor se escucha claramente. Este es mi Hijo amado, óiganlo. Y ustedes saben que hay una transfiguración, la ropa, el rostro, el Señor Jesús resplandeció de una manera, dice Marcos 9:3, que ningún lavador podría poner la ropa así como la tenía Jesús. Y algo especial, muy instructivo doctrinalmente, es que aparecen a un lado Moisés y a otro lado Elías. Por razón del tiempo,
Voy a tomar solo 3 lecciones de este pasaje tan glorioso que revela la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en toda su gloria se manifiesta a estos 3 discípulos. 3 lecciones. La primera es que vemos aquí que de los 12, estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, eran los más allegados del Señor, eran sus más íntimos, ellos estaban con Él. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando Jesús resucita al hijo de Jairo, a la hija de Jairo, a Tabita, ahí están Pedro, Jacobo y Juan, son los testigos, los otros 9 quedan aparte. Cuando Jesús está en el huerto, Mateo 26, está en agonía, llorando y sudando sangre, ahí están Pedro, Jacobo y Juan. Y en este monte de la transfiguración, ahí está este trío tan especial. Los otros 9 se quedaron un poco lejos del monte, no los llamó el Señor, sino solo a estos 3, y por algo muy especial, porque eran los más allegados, los que mejor le entendieron, los que estaban en más íntima comunión con Él. Esto es algo que debemos de tomar como la primera lección. Hay discípulos que siguen a Jesús muy de cerca. No vaya a haber alguna actividad en la iglesia porque son los primeros en anotarse. Si el pastor necesita apoyo para predicar, para dirigir, para evangelizar, hasta para lo material en el templo, hay hermanos que siempre están dispuestos. Lamentablemente hay otros que sí se comprometen con Jesús, pero no mucho, de lejitos. Hay Navidad, cuando hay un aniversario, cuando hay bodas, cuando hay algo especial, pero cuando todo está bien, cuando hay bendiciones en su familia, Jesús queda en segundo lugar. Y cuando tienen una aflicción grande que les llega hasta el cuello, Jesús está en segundo lugar. Cuando hay que comprometerse con el Señor a algún servicio, o adorarlo, o a campañas de evangelización, ellos están a un ladito, no se comprometen mucho. Primera lección, discípulos íntimos, cercanos, dispuestos, Pedro, Jacobo y Juan. Los otros un poquito retirados. Segunda lección, ¿por qué aparecen Moisés y Elías? Esto ha despertado mucha curiosidad, pero también mucha confusión. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué Noé? ¿Por qué no David? ¿Por qué no los grandes profetas? Bueno, mire, Moisés en el Antiguo Testamento representa a toda la ley. Lo que él escribió se conoce como la ley. Los 5 primeros libros, el Pentateuco, es la ley, la Torá. Él representa a la ley. Y Elías es simplemente el más grande de los profetas. Aunque no escribió ningún libro como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y los demás, él es el más grande sin duda. Mire, en 3 ocasiones él hizo descender fuego del cielo, fíjese. En otra ocasión él oró y no llovió en 3 años y medio. Y volvió a orar y llovió. En otra ocasión él solo se enfrentó a 450 sacerdotes satánicos de Baal en el monte Carmelo y los venció por el poder del Señor. Claro, él solo más el Señor son mayoría. Pero lo más portentoso, aparte de los milagros que hizo de resurrección y otros, es que vivo, escúcheme bien, vivo, se lo llevó el Señor al cielo. Elías no murió, junto con Enoc, son los únicos que no han muerto, no conoció la muerte, vivo en un torbellino, con carros de fuego, el Señor se lo llevó a los ojos de Eliseo, que iba a ser su sucesor, imagínense. Así que ellos dos califican de una manera muy especial para ser los que aparecen en ese momento de glorificación del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se nos dice que todo el Antiguo Testamento está resumido en la ley y los profetas. La ley y los profetas. La ley, repito, representada por Moisés, y los profetas representados por Elías. Ahora, no olvidemos algo. Ellos están ahí con Jesús. Dice Lucas 9 que estaban hablando de la salida de Jesús. O sea que el tema de conversación era la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, afuerita de Jerusalén. Ese era su tema. Pero no pierdo de vista esto. Desaparecen Elías y Moisés, y solo queda Jesús. La lección, mi amigo y amiga, mi hermano y hermana, es muy clara. La ley y los profetas no rigen a la iglesia.
La ley y los profetas quedan fuera y queda Jesús, que representa a la iglesia. Romanos 6 y Romanos 8 dice que la iglesia está bajo la gracia y no bajo la ley. Juan capítulo 1 dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fueron hechas. 1:17. Esto es precioso. Esa es la lección. ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, Moisés a la ley, Elías a los profetas. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué queda Jesús? Porque lo que prevalece hoy para bendición nuestra es la gracia. Y en tercer lugar, Moisés y Elías representan a dos grupos de los cuales está constituida la iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor Jesucristo, no se llama ni católica, ni pentecostés, ni bautista, ni mormona, ni testigo de Jehová, ni, no sé, adventista, no se llama así. La iglesia verdadera en Antioquía, así se les llamó, Hechos 11:26, cristianos. Los cristianos sin nombre denominacional son aquellos hombres y mujeres en todo el mundo en estos 2000 años que se han arrepentido de sus pecados al oír el evangelio, se entregaron al Señor Jesucristo, lo confesaron con su boca y así obtuvieron la salvación e inmediatamente fueron bautizados en el Espíritu Santo e introducidos a la iglesia. Cuando Jesucristo estuvo aquí, fundó su iglesia sobre la roca que es Él mismo. Y cuando Él venga, no va a venir por sus iglesias, sino por su única iglesia, que repito, está constituida de dos grupos de personas. Primero, todos aquellos que desde Juan el Bautista o desde Esteban el protomártir hasta el último que esté ahora fallecido, esos son los cristianos muertos. Y los que estemos vivos en el momento en que el rapto o arrebatamiento de la iglesia ocurra, que somos cristianos y estemos vivos, formamos los dos grupos que constituyen la única iglesia de Jesucristo. Va a ser hermoso que cuando ocurra el rapto, Juan el Bautista, Esteban, partícipes de la iglesia, y hasta el último que haya fallecido en ese momento será resucitado. Dice nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 15 que en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo será esto. Mucha gente se burla de nosotros y dice, bueno, yo voy a seguir mi vida de pecado, déjenme aquí en mis borracheras, en mis adulterios, en mis robos, en mi idolatría, y ya cuando vea que ustedes se van, yo me agarro de sus zapatos. Así se burlan. Cuando quieran hacerlo, nosotros ya iremos por Saturno, por Alfa Centauro, no sé por dónde, porque ocurrirá así en un parpadeo, será demasiado tarde. Y muchos creen que tendrán oportunidad, pero hay infartos que no dejan pensar para arrepentirse y pedir perdón. Hay choques o explosiones instantáneas, hay balazos en la cabeza y la gente se va a perder. Pero repito, no es ese mi tema. Mi tema es que Moisés representa a todos los santos de la iglesia que murieron, pero que en el rapto serán resucitados. Y Elías, que no murió, Moisés sí murió, Elías, que no murió, representa a todos los santos, a todos los cristianos verdaderos, que estemos vivos en el momento del rapto y ya no moriremos. ¡Qué glorioso va a ser esto! No me anima morirme, que me depositen en un cajón y me sepulten y agusanarme, volverme esqueleto. No me anima mucho esa idea. Lo que sí me anima es que así vivo, sin corrupción, sin morir, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor me glorifique y me lleve al reino celestial, donde estaremos juntos con Él por la eternidad. Así que vean, otra razón por la que son Moisés y Elías y no Abraham y Noé y David o los grandes siervos de Dios. Moisés representa a los santos muertos que serán llevados en el rapto, y Elías, que no murió, representa a los santos vivos que también seremos llevados en el día del rapto, que por cierto podría ser hoy. A usted que me hace el favor de escucharme, le digo con mucho amor, pero con mucha urgencia, con mucha seriedad, amístese ahora con Dios, ahora que está vivo. No espere a mañana, no espere a Navidad. Un amigo me dijo, yo voy a celebrar las posadas y después ya voy a ir a la iglesia. No se trata de eso, no tenemos seguridad de que vamos a llegar a las posadas. Y no puedo decirle, Señor, dame chance de ofenderte en las posadas y después me arrepiento. Y además usted no sabe si va a estar vivo. Y además, Cristo podría venir hoy, o usted podría morir instantáneamente mañana. ¿Y qué será de usted?
no lo posponga. Dice el apóstol Pablo, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de su salvación. Si ha escuchado la voz del Señor, venga, amícese con Él, no por medio de dinero, no por medio de otras cosas, sino por medio del arrepentimiento y su entrega sincera al Señor Jesucristo. Y usted, se lo garantizo con autoridad bíblica, usted será perdonado y será salvado. Así usted formará también parte de la iglesia del Señor, que nos iremos en el rapto, ya sea personificados por Moisés, si ya estamos muertos, o personificados por Elías, simbolizados por él, si es que todavía estamos vivos, como es mi deseo para usted y todos los suyos. Que Dios lo bendiga mucho. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Ore, por favor, busque a Dios. Encontrará usted el refugio que necesita su corazón. Y por ello mismo vamos a orar. Vamos a tener este momento. Vamos a orar por aquellas personas que, como dice este versículo, Salmo 68:5, lo leo con mucho respeto. Dice así: que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en la morada de su santuario. El Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos. Él es Dios, el que da libertad, el que da refugio. Busque por favor usted a Dios. Vamos a orar por aquellos niños, por aquellas personas que están así, que están solos, que no tienen con quién estar, se están esperando a lo mejor ser adoptados. Les digo solamente dos cosas a los niños que se encuentran así, las personas que se sienten solas. En la Biblia, la mujer, la reina llamada Esther,
era así, era huérfano. Su tío la adopta y Dios la utiliza porque se entrega a Dios para libertar al pueblo de Israel, porque Dios es el rescatista y quiere utilizar personas que lo sirvan. Y otro niño también, en Segundo de Reyes 11 y 12, era un bebé menor de 1 año, quedó huérfanito. Él era Joás. Fue escondido por su tía Josaba en la casa de Jehová, en el templo de Jerusalén. Y a los 7 años sale él y le dan el trono. Y este hombre fue un varón conforme, que buscaba a Dios y lo honraba, también conforme al corazón de Dios. Personas que viven así, dice este versículo, padre de huérfanos. Así es que esa persona, si busca a Dios, ya no es huérfana, ya tiene padre. Vamos a orar por ellos, por favor. Amoroso Padre, la muerte no estaba en tu plan original, sino que es producto del pecado. La paga del pecado es muerte y al polvo regresaremos porque del polvo fuimos tomados. Y por eso, Señor, hoy tenemos la desdicha de saber de muchos, quizás millones, de personas que no tienen a su papá y a su mamá. Señor, muchos ni siquiera conocieron a sus padres, no supieron lo que fue una caricia, una palabra tierna, el amor, el abrazo, los besos. No supieron lo que fue ser cargado por ellos. Muchos hoy andan por ahí, Señor, y anhelan, ya sean chiquillos o aún siendo adultos, anhelan el cariño del padre o de la madre, o que no conocieron, o que falleció y hoy les hace tanta falta. Padre, muéstrales que tú quieres ser su padre, que tú eres un padre todo amoroso, todo protector, y que nunca te morirás. Contigo sí que podemos estar seguros, Señor, de que la muerte no nos va a separar, sino al contrario, nos unirá eternamente a ti, mucho más estrechamente. Padre, yo te ruego que envíes el consuelo, que seque sus lágrimas, sobre todo de aquellos que son niños, aquellos que han sufrido en sus almas este golpe tan mortal como fue la orfandad, como es la orfandad. Te ruego por ellos, Señor, que les muestres el camino, que los pongas en contacto con gente que te ame para que los encamine en tu senda. Tú dijiste que no le pongamos obstáculos a los niños, que no les impidamos ir a ti porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también te ruego que los libres de tanta gente perversa que quiera abusar de ellos o hacerles daño o servirse de ellos. Señor, en tus manos están, Señor, dales un padre verdadero, una madre verdadera y también, sobre todo, dales la salvación en Cristo Jesús. Gracias por los que sí tienen a su padre y a su madre. Te ruego que ellos los honren porque es el primer mandamiento con promesa. Y aunque sus padres envejezcan, que no los menosprecien. Bendícelos, que los atesoren, que los cuiden, Señor, para que el día que tú los llames a su presencia, ellos queden con su conciencia tranquila. Gracias, Señor, por esta bendita oportunidad de hablarte, porque sé que nos escuchas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos ayuda a tener un corazón tierno para los muchachos, niños que viven así, y que con la ayuda del Señor, estas personas conozcan a Jesús. Amén. Y ellos serán hijos de Dios. Amén. Ágape tiene la bendición de tener en el radio y en el periódico 2 ministerios. Por favor, platícanos. Gracias, gracias. Sí, es el programa Al Abrigo del Altísimo, el programa radial, los jueves a las 6:10 de la mañanita, que por cierto acaba de cumplir, gracias a Dios, 19 años al aire, ininterrumpidamente. Y este es los jueves a las 10 por Vox FM 101.7 y todos los sábados en las secciones sociales del diario El Istmo, la columna Aguas de Reposo. Les recomiendo que lo lean y lo escuchen porque les será de gran edificación. Jueves a las 6:10 de la mañana, si Dios quiere, por favor acompáñanos de 6:10 a 7. También este libro de Aguas de Reposo tiene la bendición, son compilación de los escritos de Aguas de Reposo, algunos porque cada semana se van renovando. También, por favor, si quiere, escríbanos, por favor, y con gusto se los hacemos llegar. Amén. Ágape tiene la bendición de tener una página en internet. Por favor, acompáñenos, ahí están los videos de los sermones, videos de los programas anteriores de SOS 911, desde el primero hasta este, si Dios permite. La página es alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx. Por favor, acompáñenos en esos 3 ministerios, en radio, periódico e internet, así como estamos hoy los viernes de 9 a 10 de la noche. Alrededor de Coatzacoalcos también tenemos la bendición de tener misiones en Jaltipan los miércoles a las 11:30 de la mañana en la calle Hidalgo 505
frente al Colegio Juan Sille. En Minatitlán y Acayucan también, ¿verdad? También en Minatitlán, los miércoles a las 7 de la noche, en la avenida 5, en casi esquina con la 23, ahí en la colonia petrolera. Y en Acayucan, los viernes a las 7 de la noche, en Belisario Domínguez 804, entre Barrivero y Porvenir, a una cuadra de la clínica Durando. Es fácil encontrarnos. Te pongo a prueba cada vez que te pasa la palabra. Lo en Pajapan también los martes a las 5 de la tarde, si Dios permite, en la calle Zaragoza, atrás del Colegio Donato Padua. Está ahí justamente en la esquina, por favor, acompáñenos, esperamos ser de bendición para usted. Gracias a Dios, estamos por concluir nuestro programa 40, gracias a Dios. Gracias a Dios. Es un Aleluya. ministerio que la verdad apreció, gracias a Dios, nació, estábamos orando y pues Dios le dio esa bendición al hermano José Luis que está en los controles, a quien le agradecemos este lugar, y pues gracias a Dios aquí estamos los tres, gracias a Dios, esperando que todo sea para la gloria de Dios. La hermana Azucena, el espacio que nos permite tener, las oraciones de ágape de tanta edificación que son, gracias hermanos, sus palabras de aliento, nos da mucha alegría, hermanos, que nos puedan acompañar, pero no que nos vean, sino que escuchen la palabra de Dios. Pero ese es nuestro objetivo, que se llenen de palabra de Dios. A veces no pueden asistir a la iglesia por motivos, pero pues gracias a Dios es una gran bendición tener en casa un tema. Gracias a Dios, mi papá que ha estado aquí con nosotros desde el primer programa, y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro fiel amigo, nuestro Dios, a quienes debemos la vida. Él murió por nosotros, dándolo todo. Nosotros queremos vivir para su gloria y alabanza. Acompáñanos por favor en nuestro nuevo horario, los viernes de 9 a 10 de la noche, si Dios quiere. Por favor, acompáñanos el próximo viernes, si así lo permite Dios. ¿Algo que quisieras para antes de despedirnos? Bueno, yo deseo que estas fiestas que vienen, tanto las idolátricas como las espirituales, usted abra los ojos y conozca al Señor Jesucristo, quien quiere nacer en su corazón para que usted tenga una verdadera Navidad. Cuídese mucho, cuide su aguinaldo, que el Señor lo guarde y lo bendiga, y nos vemos en la próxima ocasión. Así es, gracias. Cuídese de las tarjetas de crédito. Cuidado. Me despido con esta frase del libro Nuestro Pan Diario, del 30 de julio del 2008. Dice así: el amor de Dios sigue en pie cuando todo lo demás ha caído. Así es. Busque a Dios Así y es. tendrá paz. Amén. Por favor, recuerde, SOS 911 también es Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Nos despedimos, el pastor Cedas, el hermano José Luis en controles y Jonathan Rodríguez. Por favor, acompáñenos, que el Señor lo bendiga. Amén.
¿911? ¿Dónde es su